El teléfono sonó a las 3 de la madrugada en el consultorio de la doctora Elena Vázquez, interrumpiendo el silencio que envolvía los rascacielos de Polanco. Elena despertó sobresaltada en el sofá de cuero donde había quedado dormida revisando expedientes. La luz de la ciudad se filtraba por las ventanas, creando sombras danzantes en las paredes forradas de diplomas y reconocimientos. «¿Elena? Soy Carmen. Necesito verte ahora mismo». La voz de su hermana menor temblaba con una urgencia que Elena no había escuchado desde que eran niñas. Carmen, ahora una periodista de investigación reconocida por sus reportajes sobre corrupción gubernamental, nunca la llamaba sin razón. «Carmen, son las 3 de la mañana. ¿Qué pasa?» «Encontré algo sobre papá. Sobre el Hospital San Rafael». Elena sintió como si el aire se hubiera espesado. El Hospital San Rafael era un nombre que no se mencionaba en su familia desde hacía 30 años. Su padre, el doctor Roberto Vázquez, había desaparecido cuando Elena tenía 12 años y Carmen apenas 8. Oficialmente, había muerto en un accidente automovilístico, pero nunca encontraron su cuerpo. «Elena, ¿sigues ahí?» «Sí, estoy aquí». «¿Dónde estás?» «En el archivo histórico de la ciudad. He estado aquí toda la noche». «Elena, papá no murió en ningún accidente. Trabajaba en ese hospital cuando desapareció. Y hay más, hay mucho más». Una hora después, Elena manejaba por las calles vacías del centro histórico. La neblina matutina se alzaba desde el pavimento húmedo, creando una atmósfera fantasmal que parecía presagiar lo que estaba por descubrir. El archivo histórico era un edificio colonial restaurado, sus muros de cantera rosa ahora manchados por décadas de smog capitalino. Carmen la esperaba en la entrada, con ojeras profundas y el cabello revuelto. Llevaba una caja de cartón llena de documentos y fotografías amarillentas. «Mira esto», dijo Carmen, extendiendo una fotografía en blanco y negro. «Es de 1987, 2 meses antes de que papá desapareciera». Elena tomó la foto con manos temblorosas. Ahí estaba su padre, más joven, sonriendo junto a otros médicos frente a un edificio imponente de 5 pisos. El letrero decía, Hospital San Rafael, especialidades neurológicas. Pero lo que la perturbó no fue ver a su padre, sino la figura borrosa en segundo plano, una sombra humana que parecía observar desde una ventana del 5º piso. «Carmen, esta sombra. Lo sé. No debería estar ahí. Pero hay más». Carmen desplegó documentos oficiales, reportes médicos y recortes de periódico. El Hospital San Rafael había sido cerrado abruptamente en octubre de 1987, después de una serie de muertes inexplicables. Los reportes hablaban de pacientes que entraban para cirugías menores y nunca despertaban, de enfermeras que renunciaban alegando presencias extrañas, y de familiares que aseguraban escuchar gritos en la noche. «El último reporte médico firmado por papá está fechado el 15 de octubre de 1987», murmuró Carmen. 3 días después de que supuestamente muriera en el accidente. Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Durante años había luchado contra pesadillas recurrentes sobre pasillos hospitalarios interminables y voces que la llamaban por su nombre. Como psiquiatra, había racionalizado estos sueños como manifestaciones de trauma infantil. Ahora se preguntaba si había algo más. «Necesitamos ayuda», dijo Elena finalmente. «Esto es más grande que nosotras dos». Carmen asintió y sacó una tarjeta de presentación arrugada. «Ya contacté a alguien. Miguel Santos, es historiador especializado en edificios abandonados de la ciudad. Conoce el Hospital San Rafael mejor que nadie. Y también», vaciló, «también hablé con padre Joaquín de la parroquia de San Judas. Él estaba aquí cuando cerraron el hospital». El sol comenzaba a alzarse sobre la ciudad cuando las hermanas salieron del archivo. Elena observó la fotografía una vez más. La sombra en la ventana parecía más definida ahora, como si la luz del amanecer hubiera revelado detalles que antes permanecían ocultos. Por primera vez en 30 años,
sintió que estaba a punto de descubrir la verdad sobre la desaparición de su padre. Pero una parte de ella, la parte que había aprendido a escuchar durante años de práctica psiquiátrica, le susurraba que algunas verdades era mejor dejarlas enterradas. La biblioteca central de la ciudad se alzaba como un templo del conocimiento en el corazón del centro histórico. Sus muros de cantera y vitrales emplomados contrastaban con el bullicio moderno de la Avenida Juárez. Elena y Carmen llegaron temprano, cuando los primeros rayos de sol se filtraban por las ventanas altas, creando patrones de luz dorada sobre los estantes de madera oscura. Miguel Santos las esperaba en la sección de archivos históricos. Era un hombre de mediana edad, delgado y nervioso, con lentes de montura metálica que reflejaban constantemente la luz. Sus manos, manchadas de tinta y polvo de papel viejo, temblaban ligeramente mientras organizaba una montaña de documentos sobre la mesa de roble. Doctora Vázquez, señorita Carmen, la saludó con una voz apenas audible. He estado investigando el Hospital San Rafael durante 15 años. Lo que van a ver, bueno, prepárense. Elena se sentó frente a él, notando inmediatamente la intensidad en sus ojos. Había algo personal en su obsesión, algo que iba más allá del interés académico. Miguel desplegó un plano arquitectónico amarillento. El Hospital San Rafael fue construido en 1952 sobre terreno que anteriormente albergaba el Cementerio de los Olvidados, un camposanto indígena que databa del siglo XVI. La construcción fue polémica desde el inicio. Carmen tomó notas rápidamente mientras Miguel continuaba. Los trabajadores reportaron accidentes extraños durante la construcción. Herramientas que desaparecían, voces en idiomas desconocidos, y varios obreros que simplemente abandonaron el trabajo sin explicación. Elena estudió el plano. El hospital tenía una forma peculiar, casi ritual, con pasillos que formaban patrones geométricos complejos. ¿Por qué esta distribución tan extraña? Esa es la pregunta que me ha obsesionado, respondió Miguel, ajustándose los lentes. El arquitecto original, Edmundo Herrera, era sobrino del doctor Aurelio Herrera, quien se convertiría en el director del hospital. Ambos tenían intereses poco convencionales. Miguel sacó una carpeta marcada con tinta roja, confidencial, archivo episcopal. Padre Joaquín me prestó esto. La iglesia mantuvo registros detallados de las actividades del hospital desde su apertura. Los documentos revelaban una historia perturbadora. El doctor Aurelio Herrera había establecido un departamento de investigación neurológica avanzada que operaba con fondos gubernamentales no declarados. Los reportes eclesiásticos mencionaban rituales realizados en el sótano del hospital, ceremonias que combinaban medicina moderna con prácticas prehispánicas. Miren esto, dijo Miguel, señalando un reporte fechado en 1985. Testimonio de la enfermera Esperanza Morales: los pacientes del quinto piso no son pacientes normales. No duermen, no comen, pero tampoco mueren. El doctor Herrera dice que están en un estado de transición. Por las noches, sus voces llenan los pasillos. Elena sintió un nudo en el estómago. Las pesadillas que la habían atormentado durante años cobraban un nuevo significado. ¿Qué tipo de transición? El doctor Herrera creía haber descubierto el secreto de la inmortalidad, explicó Miguel. Pero no la inmortalidad del cuerpo, sino de la conciencia. Sus experimentos involucraban mantener a los pacientes en un estado liminal entre la vida y la muerte. Carmen dejó de escribir. ¿Y nuestro padre participaba en esto? Miguel vaciló antes de responder. Su padre era el neurocirujano principal del proyecto. Los registros lo llaman protocolo sombra. Pero hay algo más. Sacó un expediente personal con el nombre de Roberto Vázquez. Según estos documentos, su padre no era solo un colaborador. Era también un sujeto de prueba. El silencio se extendió por la biblioteca. Elena podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, cada segundo marcando el peso de la revelación. Su padre no había sido víctima de un accidente, sino participante y víctima de experimentos que desafiaban las leyes naturales.
Hay más, continuó Miguel, su voz ahora apenas un susurro. El hospital nunca cerró realmente. Los experimentos continuaron en secreto hasta 1992. Y según los últimos reportes, se detuvo, mirando nerviosamente alrededor. Según los últimos reportes, algunos de los sujetos del protocolo Sombra siguen ahí. Elena sintió que el aire se volvía espeso. Las voces de sus pesadillas resonaron en su memoria con nueva claridad. No eran producto de su trauma infantil. Eran reales. Carmen cerró su libreta con fuerza. Tenemos que ir al hospital. No, dijo Miguel rápidamente. Nadie debe ir ahí. Especialmente ustedes. ¿Por qué especialmente nosotras? Miguel las miró con una mezcla de miedo y compasión. Porque según estos archivos, el protocolo Sombra se transmite genéticamente. Y ustedes son las hijas de Roberto Vázquez. El Hospital San Rafael se alzaba como una cicatriz en el paisaje urbano de la colonia Doctores. 5 pisos de concreto gris, manchado por décadas de lluvia ácida y abandono, se erguían contra el cielo plomizo del mediodía. Las ventanas, la mayoría rotas o tapiadas, parecían ojos ciegos que observaban la calle con indiferencia malévola. Elena detuvo su auto frente a la entrada principal, donde un portón de hierro oxidado colgaba de una sola bisagra. Grafitis en colores desvanecidos cubrían los muros: no entren, aquí viven los muertos, el doctor sigue aquí. Las advertencias parecían más súplicas que amenazas. Carmen bajó del auto con su cámara digital y una mochila llena de equipo. Es más grande de lo que imaginaba, murmuró, fotografiando la fachada. Miguel y padre Joaquín llegaron en un taxi destartalado, ambos visiblemente nerviosos. Padre Joaquín era un hombre mayor, de cabello blanco y manos arrugadas que sostenían firmemente un rosario de madera. Su sotana negra contrastaba con la palidez de su rostro. Hermanas Vázquez, la saludó con voz grave, aún están a tiempo de reconsiderar esto. Padre, necesitamos respuestas, respondió Elena. Han pasado 30 años. Miguel se acercó al portón, examinando la cerradura. Alguien ha estado aquí recientemente. Esta cadena es nueva. Efectivamente, aunque el hospital parecía abandonado, una cadena reluciente aseguraba la entrada principal. Hay otra entrada por el lado este, dijo padre Joaquín con reluctancia. Los indigentes la usan a veces para refugiarse, aunque nunca permanecen más de una noche. Rodearon el edificio por un callejón estrecho lleno de basura y maleza. El aire olía a humedad y algo más, algo dulzón y desagradable que Elena no pudo identificar. La entrada lateral era una puerta de metal abollada, entreabierta como una boca que susurrara secretos. El interior los recibió con una oscuridad densa y un silencio que parecía tener peso propio. Sus linternas cortaron la penumbra, revelando un vestíbulo con azulejos desprendidos y un mostrador de recepción cubierto de polvo. Un letrero caído decía: «Bienvenidos al Hospital San Rafael, donde la ciencia encuentra la esperanza». La ironía es palpable, murmuró Carmen, grabando todo con su cámara. Avanzaron por el pasillo principal del primer piso. Sus pasos resonaban de manera extraña, como si el sonido fuera absorbido y amplificado simultáneamente. Elena notó que las habitaciones aún contenían camas hospitalarias oxidadas y equipos médicos cubiertos por sábanas polvorientas. «Miren esto», dijo Miguel, señalando marcas en el suelo. «Huellas recientes. Alguien más ha estado aquí». Padre Joaquín murmuró una oración en latín mientras rociaba agua bendita en las esquinas. «Este lugar, la oscuridad aquí es tangible. Puedo sentir el peso de las almas atrapadas». Subieron al segundo piso por una escalera de concreto. Aquí, la atmósfera cambió perceptiblemente. El aire se volvió más frío y Elena comenzó a escuchar algo, un susurro apenas audible, como voces distantes conversando en un idioma que no podía comprender. ¿Escuchan eso?, preguntó Elena. Carmen detuvo la grabación. ¿Escuchar qué? Las voces. Miguel y padre Joaquín intercambiaron miradas preocupadas.
Doctora Vázquez, dijo el sacerdote suavemente, usted tiene una conexión especial con este lugar. Su padre. Mi padre está muerto, interrumpió Elena, pero su voz carecía de convicción. Llegaron al tercer piso cuando el sol comenzaba a declinar. Aquí encontraron algo que los dejó helados, el laboratorio del doctor Aurelio Herrera, perfectamente preservado como si el tiempo se hubiera detenido en 1987. Mesas de acero inoxidable brillaban bajo la luz de sus linternas. Instrumentos quirúrgicos yacían ordenados en bandejas, sin una mota de óxido. Frascos llenos de líquidos de colores extraños se alineaban en estantes, etiquetados con nombres que Elena reconoció como neurotransmisores experimentales. Esto es imposible, susurró Miguel. Todo debería estar deteriorado después de tantos años. Carmen se acercó a un escritorio donde encontró expedientes médicos perfectamente organizados. Elena, tienes que ver esto. Su voz temblaba. Elena se acercó y leyó el nombre en el expediente superior, Roberto Vázquez, sujeto alfa, protocolo sombra. La fecha de la última entrada era del 20 de octubre de 1987, una semana después de la supuesta muerte de su padre. Pero lo que la dejó sin aliento fue la última línea del reporte, sujeto alfa ha alcanzado la fase de transición exitosamente. Conciencia preservada. Esperando instrucciones para la siguiente fase del protocolo. El expediente estaba firmado por el doctor Aurelio Herrera, pero la fecha de la firma era de apenas 3 días atrás. Elena sintió que las paredes del laboratorio se cerraban sobre ella. Las voces que había estado escuchando se volvieron más claras, más insistentes. Y entre ellas, inconfundible y desgarradora, reconoció la voz de su padre llamando su nombre. La tarde se desvanecía rápidamente, y las sombras del hospital se alargaban como dedos hambrientos. Elena sostenía el expediente de su padre con manos temblorosas, mientras las voces en su cabeza se volvían más insistentes. No eran alucinaciones auditivas, de eso estaba segura. Eran reales, tangibles, y provenían de algún lugar dentro del edificio. Tenemos que irnos, dijo padre Joaquín, su rosario brillando bajo la luz menguante que se filtraba por las ventanas rotas. La oscuridad fortalece lo que habita aquí. Pero Carmen estaba absorta fotografiando cada detalle del laboratorio. No podemos irnos ahora. Estamos más cerca que nunca de la verdad. Miguel examinaba los frascos en los estantes, su fascinación académica luchando contra un miedo creciente. Estos químicos, algunos ni siquiera existían en 1987. ¿Cómo es posible? Elena se acercó a una ventana que daba al patio interior del hospital. 5 pisos más abajo, pudo ver una fuente circular llena de agua estancada y hojas podridas. Pero había algo más, figuras pálidas que se movían entre las sombras, caminando en círculos alrededor de la fuente con movimientos mecánicos, repetitivos. Bajen la voz, susurró Elena. Hay alguien abajo. Los otros se acercaron a la ventana. Las figuras eran claramente humanas, pero había algo profundamente perturbador en su manera de moverse. No parecían caminar tanto como deslizarse, y sus rostros, cuando la luz de la luna los iluminaba brevemente, mostraban expresiones de confusión absoluta. Dios mío, murmuró padre Joaquín. Son los pacientes del protocolo sombra. Un sonido metálico resonó desde el piso superior, como si alguien hubiera arrastrado una camilla por el pasillo. Luego otro sonido, más perturbador, el chirrido de ruedas de hospital moviéndose lentamente de un lado a otro. Carmen dirigió su cámara hacia el techo. ¿Hay alguien más en el edificio? Miguel consultó los planos que había traído. El 4º piso era el área de cirugía. El 5º. Vaciló, el 5º piso era donde realizaban los experimentos más avanzados del protocolo sombra. Las luces de sus linternas comenzaron a fallar intermitentemente, creando un efecto estroboscópico que hacía que las sombras danzaran de manera enloquecedora. Elena sintió una presencia familiar acercándose, una calidez que reconocía desde la infancia. Papá, susurró, y su voz se quebró. Los otros la miraron con preocupación.
Elena caminó hacia la puerta del laboratorio como si fuera atraída por una fuerza invisible. En el pasillo, la temperatura había bajado considerablemente y su respiración se volvió visible en pequeñas nubes de vapor. Elena, no te alejes del grupo, advirtió Carmen, siguiéndola con la cámara encendida. Pero Elena ya no podía escuchar a su hermana. Las voces en su cabeza se habían vuelto claras, articuladas. Su padre le hablaba directamente, explicándole cosas que su mente consciente se resistía a aceptar. El protocolo Sombra no era para crear inmortales, murmuró Elena, repitiendo las palabras que escuchaba. Era para crear guardianes. Almas atrapadas entre mundos, manteniendo cerrada una puerta que nunca debió abrirse. Miguel la alcanzó, tomándola del brazo. Doctora, ¿qué está diciendo? Elena se volvió hacia él, y por un momento, sus ojos reflejaron una sabiduría que no era suya. Mi padre no desapareció. Se convirtió en el guardián principal. Pero está cansado, Miguel. 30 años manteniendo cerrada la puerta entre nuestro mundo y el otro. Padre Joaquín se acercó, sosteniendo su crucifijo. ¿Qué otro mundo, hija? El mundo de los que nunca debieron morir. Los que fueron despertados cuando construyeron el hospital sobre el cementerio sagrado. Un grito desgarrador resonó desde el 5º piso, seguido por el sonido de puertas abriéndose y cerrándose en secuencia rápida. Las luces de emergencia del hospital, que habían permanecido apagadas durante décadas, comenzaron a parpadear débilmente. Carmen grabó todo, su cámara captando formas que se movían en la periferia de la visión. Elena, tenemos que subir al 5º piso. Si papá está ahí. No, dijo Elena con firmeza, recuperando momentáneamente la claridad. Si subimos, no podremos bajar. El 5º piso es donde se realiza la transferencia. Miguel frunció el ceño. ¿Qué transferencia? Elena lo miró con ojos llenos de una tristeza ancestral. La transferencia de la responsabilidad. Mi padre ha estado esperando 30 años a que uno de nosotros venga a tomar su lugar. El hospital entero pareció suspirar, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante décadas. Las voces se multiplicaron, llenando cada pasillo, cada habitación, cada rincón del edificio con súplicas desesperadas de liberación. Y entre todas esas voces, la de Roberto Vázquez se alzó clara y desesperada. Elena, mi amor, es hora de que vengas a casa. La noche había caído completamente sobre el Hospital San Rafael, y con ella llegó una transformación que desafiaba toda lógica. Los pasillos, antes silenciosos y polvorientos, ahora pulsaban con una energía siniestra. Las paredes parecían respirar, expandiéndose y contrayéndose lentamente, mientras un zumbido eléctrico llenaba el aire. Elena había encontrado el diario personal del doctor Aurelio Herrera en un cajón secreto del escritorio del laboratorio. Las páginas, escritas en una caligrafía cada vez más errática, revelaban la verdadera naturaleza del protocolo Sombra. 15 de marzo de 1985, leyó Elena en voz alta, mientras los otros se agrupaban a su alrededor. Hemos logrado el primer éxito parcial. El sujeto mantiene conciencia después de la muerte clínica. La combinación de neurotransmisores sintéticos con los rituales del cementerio ha creado un estado que no es vida ni muerte, sino algo intermedio. Carmen filmaba las páginas del diario, su cámara captando detalles que sus ojos no podían percibir. En la pantalla LCD aparecían figuras translúcidas moviéndose por el laboratorio, observando el grupo con curiosidad melancólica. Miguel había encontrado una sala oculta detrás de una estantería giratoria. Vengan a ver esto, los llamó con voz temblorosa. La sala secreta era pequeña pero impactante. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de pacientes, cientos de rostros que mostraban la misma expresión de terror y confusión. En el centro de la habitación había un altar improvisado, donde objetos prehispánicos se mezclaban con instrumentos médicos modernos. El doctor Herrera no era solo un científico, murmuró padre Joaquín, examinando los artefactos. Era un ocultista. Creía que podía usar la ciencia moderna para perfeccionar rituales antiguos.
Elena continuó leyendo el diario. 8 de octubre de 1987, Roberto Vázquez se ha ofrecido como sujeto voluntario para la fase final del protocolo. Su conexión emocional con el proyecto lo convierte en el candidato ideal para convertirse en el guardián principal. ¿Guardián de qué?, preguntó Carmen. La respuesta llegó de una voz que no pertenecía a ninguno de ellos. Miguel se había quedado inmóvil, sus ojos vidriosos, y cuando habló, su voz tenía un tono diferente, más profundo y cargado de dolor. Guardián de la puerta entre los mundos, dijo Miguel, aunque claramente no era él quien hablaba. Cuando construyeron el hospital sobre el cementerio sagrado, despertaron a los que habían sido puestos a descansar con rituales específicos. Espíritus que no podían pasar al siguiente plano porque habían muerto en circunstancias violentas o injustas. Elena reconoció la presencia que hablaba a través de Miguel. ¿Eres tú, papá? Sí, mi amor. He estado esperando tanto tiempo. Padre Joaquín comenzó a recitar oraciones, pero la presencia de Roberto Vázquez lo interrumpió. No, padre. Sus oraciones no pueden ayudar aquí. Esto va más allá de su fe. Carmen bajó la cámara, lágrimas corriendo por sus mejillas. Papá, ¿realmente eres tú? Soy lo que queda de mí. El protocolo Sombra preserva la conciencia, pero no sin costo. Durante 30 años he mantenido cerrada la puerta, impidiendo que los espíritus despertados escapen al mundo de los vivos. Pero estoy cansado, mis hijas. Tan cansado. Elena se acercó a Miguel, cuyo cuerpo temblaba por el esfuerzo de servir como medium. ¿Qué necesitas que hagamos? Una de ustedes debe tomar mi lugar. El guardián debe tener una conexión emocional fuerte con este lugar, y debe hacerlo voluntariamente. Es la única manera de mantener el equilibrio. No, dijo Carmen firmemente. Tiene que haber otra forma. Miguel, aún poseído por el espíritu de su padre, se volvió hacia ella con una sonrisa triste. Carmen, mi pequeña rebelde. Siempre buscando alternativas. Pero algunas responsabilidades no pueden evitarse. El diario del Dr. Herrera reveló más secretos mientras Elena continuaba leyendo. 20 de octubre de 1987, el ritual de transferencia ha sido exitoso. Roberto Vázquez ha aceptado su rol como guardián principal. Los otros sujetos del protocolo servirán como guardianes menores, patrullando los diferentes niveles del hospital. Pero hay algo más, continuó la voz de Roberto a través de Miguel. El doctor Herrera no murió cuando cerraron el hospital. Él también se sometió al protocolo, pero con un propósito diferente. Él se convirtió en el maestro de ceremonias, el que controla a los guardianes. Elena sintió un escalofrío de comprensión. Él sigue aquí, en el 5º piso, esperando. Ha estado perfeccionando el protocolo durante todos estos años, creando más guardianes, más almas atrapadas. Y ahora que ustedes están aquí. La voz se desvaneció abruptamente, y Miguel colapsó. Cuando recuperó la conciencia, sus ojos mostraban terror puro. No era solo su padre quien hablaba a través de mí, susurró. Había otra presencia. Algo más oscuro, más poderoso. Un sonido de pasos lentos y deliberados resonó desde el piso superior. Alguien bajaba las escaleras, acercándose al 3er piso donde se encontraban. Carmen apagó su cámara y susurró, ¿quién más sabe que estamos aquí? Padre Joaquín se persignó. Nadie más debería saber. A menos que el doctor Herrera haya estado esperando nuestro regreso, completó Elena. Los pasos se detuvieron justo afuera del laboratorio. Una voz cultivada, con acento español, habló desde el pasillo, bienvenidas a casa, señoritas Vázquez. Su padre y yo hemos estado esperando este momento durante mucho, mucho tiempo. La puerta del laboratorio se abrió lentamente, sin que nadie la tocara. Una figura se materializó en el umbral, un hombre mayor, elegantemente vestido con una bata médica inmaculada que contrastaba grotescamente con su rostro cadavérico.
El doctor Aurelio Herrera había conservado su apariencia humana, pero sus ojos eran pozos negros que parecían absorber la luz. Doctora Elena Vázquez, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos muertos. Ha crecido tanto desde la última vez que la vi. Tenía apenas 12 años cuando su padre se unió a nuestro proyecto. Elena retrocedió instintivamente, pero sintió una presencia familiar que la tranquilizó. La voz de su padre resonó en su mente: no le temas, mi amor. Él no puede lastimarte mientras yo esté aquí. Carmen mantuvo su cámara apagada, pero grabó audio discretamente. Padre Joaquín murmuró oraciones en latín, su rosario brillando con una luz tenue que parecía incomodar al doctor Herrera. Padre Joaquín, dijo el doctor con tono burlón, aún aferrándose a sus supersticiones. ¿No comprende que hemos trascendido su pequeña teología? Hemos encontrado la verdadera inmortalidad. Miguel se había recuperado parcialmente, pero permanecía en silencio, observando la interacción con fascinación académica mezclada con horror. ¿Qué quiere de nosotras?, preguntó Elena, encontrando su voz profesional. Quiero completar el trabajo que comenzamos hace 30 años, respondió Herrera, caminando entre los instrumentos del laboratorio como si fuera su casa. Su padre fue un guardián excelente, pero el protocolo requiere renovación generacional. La sangre de los Vázquez tiene una afinidad especial con los rituales del cementerio. Carmen se adelantó. ¿Por qué nuestra familia? El doctor Herrera sonrió con genuino placer. Porque su bisabuelo, Emiliano Vázquez, fue uno de los últimos curanderos que trabajó en el cementerio original antes de que fuera clausurado. Su sangre lleva la memoria de los rituales antiguos. Elena sintió como si las piezas de un rompecabezas cósmico comenzaran a encajar. Sus pesadillas, su facilidad para conectar con pacientes traumatizados, su intuición sobrenatural para diagnosticar trastornos mentales, todo tenía una explicación más profunda. El Hospital San Rafael no fue construido aquí por casualidad, continuó Herrera. Fue específicamente diseñado para amplificar las energías del cementerio. Cada pasillo, cada habitación, cada detalle arquitectónico sirve para canalizar las fuerzas que mantienen a los muertos en un estado de transición. Padre Joaquín se adelantó, su crucifijo brillando más intensamente. Esto es una abominación. Está jugando con fuerzas que no comprende. ¿No comprendo? Herrera rió, un sonido como cristales rompiéndose. Padre, he tenido 30 años para perfeccionar mi comprensión. He creado un ecosistema perfecto donde la muerte y la vida coexisten en equilibrio. Miguel encontró su voz. ¿Qué pasó con mi hermano? Joaquín Santos desapareció aquí en 1992. El doctor Herrera se volvió hacia él con interés renovado. Ah, el joven Santos. Un sujeto prometedor, aunque no tenía la afinidad genética de los Vázquez. Se convirtió en uno de nuestros guardianes menores. Patrulla el segundo piso, si no me equivoco. Miguel se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. ¿Está aquí? Por supuesto. Todos están aquí. Una vez que se someten al protocolo, este lugar se convierte en su realidad permanente. Elena sintió la presencia de su padre intensificarse. Roberto Vázquez se manifestó parcialmente, su forma translúcida apareciendo junto a ella. Elena, hay algo que debes saber. El doctor Herrera no te está diciendo toda la verdad. Herrera frunció el ceño. Roberto, no interfieras. Es hora de que tus hijas comprendan su destino. Mi destino es mi elección, dijo Elena firmemente. Y necesito saber exactamente qué está pasando aquí. Roberto Vázquez se volvió más sólido, su forma adquiriendo definición. El protocolo Sombra no solo crea guardianes, mi amor. Está diseñado para abrir permanentemente la puerta entre los mundos. Herrera no quiere mantener a los espíritus contenidos, quiere liberarlos todos. ¿Para qué?, preguntó Carmen. Para crear un ejército de muertos vivientes bajo su control, respondió Roberto.
Él cree que puede gobernar ambos mundos, el de los vivos y el de los muertos. El doctor Herrera aplaudió lentamente. Brillante como siempre, Roberto. Sí, ese es el plan final. Pero necesito un guardián principal que coopere voluntariamente. La magia requiere consentimiento genuino. Elena comprendió la horrible verdad. Por eso nos trajiste aquí. No para que tomáramos el lugar de papá, sino para que lo ayudáramos a abrir la puerta completamente. Exactamente. ¿Y si se niegan? Herrera chasqueó los dedos, y las figuras pálidas que habían visto en el patio comenzaron a subir las escaleras. Bueno, hay formas de hacer que el consentimiento parezca voluntario. Padre Joaquín se colocó frente a las hermanas, su crucifijo ahora brillando como una estrella pequeña. No permitiré que lastimes a estas niñas. Padre, dijo Herrera con falsa compasión, usted no tiene poder aquí. Este lugar está más allá de su Dios. Pero cuando Herrera se acercó al sacerdote, su forma se volvió menos sólida, como si la luz del crucifijo lo debilitara. Roberto Vázquez aprovechó el momento de vulnerabilidad. Elena, Carmen, corran al 5º piso. Ahí está el corazón del protocolo. Si pueden destruir el artefacto central, pueden liberar a todas las almas atrapadas. ¿Incluyéndote a ti?, preguntó Elena. Roberto sonrió con tristeza. Incluyéndome a mí, mi amor. Es hora de que descanse. Las figuras pálidas llegaron al 3er piso, llenando el pasillo con sus gemidos desesperados. Elena tomó la mano de Carmen y corrieron hacia las escaleras, mientras Padre Joaquín y Miguel lo seguían. Detrás de ellos, escucharon la risa del doctor Herrera resonando por todo el hospital. No pueden escapar de su destino, señoritas Vázquez. Este hospital es su hogar ahora. Pero mientras subían hacia el 5º piso, Elena sintió una determinación férrea creciendo en su pecho. No permitiría que el doctor Herrera cumpliera su plan diabólico. Encontraría una manera de liberar a su padre y a todas las almas atrapadas, sin importar el costo personal. El 5º piso del Hospital San Rafael era una realidad diferente. Mientras subían las escaleras, Elena sintió como si atravesaran una membrana invisible que separaba el mundo físico de algo mucho más primordial y aterrador. El aire se espesó hasta volverse casi líquido, y cada respiración requería un esfuerzo consciente. Las paredes aquí no eran de concreto, sino de una sustancia orgánica que pulsaba con vida propia. Venas de luz fosforescente corrían por la superficie, creando patrones que dolían a la vista y sugerían geometrías imposibles. El pasillo se extendía más allá de lo que la arquitectura del edificio debería permitir. Esto no es posible, murmuró Miguel, consultando sus planos. El 5º piso no puede ser tan grande. Padre Joaquín sostenía su crucifijo con ambas manos, la luz que emanaba ahora era cegadora. Hemos entrado en un espacio sagrado corrompido. Las leyes naturales no se aplican aquí. Carmen intentó filmar, pero su cámara solo capturaba estática. El equipo no funciona. Es como si la realidad misma estuviera distorsionada. Elena caminaba adelante, guiada por la presencia de su padre. Roberto Vázquez se manifestaba más claramente aquí, su forma casi sólida. El centro del protocolo está al final del pasillo, les dijo. Pero prepárense. Lo que van a ver desafiará todo lo que creen saber sobre la vida y la muerte. Avanzaron por el pasillo interminable, pasando puertas que se abrían a habitaciones que contenían escenas imposibles, quirófanos donde se realizaban operaciones en pacientes que claramente llevaban décadas muertos, salas de espera llenas de familias que aguardaban noticias que nunca llegarían, y laboratorios donde experimentos continuaban ejecutándose automáticamente, sin supervisión humana. Cada puerta es un fragmento de tiempo atrapado, explicó Roberto. Momentos del hospital que nunca pudieron resolverse, congelados en un bucle eterno. Finalmente llegaron a una puerta doble de madera tallada que parecía pertenecer a una catedral gótica más que a un hospital moderno. Los grabados mostraban escenas de rituales prehispánicos mezclados con símbolos médicos modernos. En el centro,
un ojo gigante observaba a quienes se acercaran. La sala de transición, susurró Roberto. Aquí es donde el doctor Herrera realiza las ceremonias finales del protocolo sombra. Elena empujó las puertas, que se abrieron sin resistencia. El interior los dejó sin aliento. Era una sala circular enorme, con un techo abovedado que se perdía en la oscuridad. En el centro, sobre un altar de obsidiana, yacía un artefacto que pulsaba con energía malévola, una máscara de jade y oro que combinaba rasgos prehispánicos con elementos anatómicos humanos. Alrededor del altar, dispuestos en círculos concéntricos, había cientos de camillas hospitalarias. En cada una yacía un cuerpo en diferentes estados de descomposición, pero todos con los ojos abiertos, todos conscientes, todos atrapados entre la vida y la muerte. Dios mío, murmuró Padre Joaquín. Son todos los pacientes del protocolo. Carmen se acercó a una de las camillas más cercanas. El paciente, un hombre de mediana edad, movió los ojos para mirarla. Sus labios se movieron, formando palabras silenciosas. Ayúdame. No pueden hablar, explicó Roberto. Pero están conscientes. Han estado conscientes durante décadas, atrapados en sus propios cuerpos, incapaces de vivir o morir. Elena se dirigió hacia el altar central. La máscara parecía observarla, y pudo sentir una inteligencia antigua y malévola emanando de ella. ¿Esto es lo que mantiene activo el protocolo? Es el corazón de sombras, respondió su padre. Un artefacto del cementerio original, corrompido por los experimentos de Herrera. Mientras exista, el protocolo continuará. Miguel se acercó a Elena. Si lo destruimos, ¿liberaremos a todos? Sí, dijo Roberto, pero también liberaremos las entidades que han estado contenidas. Espíritus que no deberían existir en nuestro mundo. La voz del doctor Herrera resonó por toda la sala. No se atrevan a tocar el corazón de sombras. Herrera apareció en el centro del círculo, pero ahora su forma había cambiado. Ya no parecía humano, sino una amalgama de carne, metal y energía oscura. Sus brazos se habían convertido en tentáculos que terminaban en instrumentos quirúrgicos, y su rostro era una máscara de múltiples ojos que parpadeaban independientemente. 30 años de trabajo, rugió. 30 años perfeccionando el equilibrio entre los mundos. No permitiré que lo destruyan. Los pacientes en las camillas comenzaron a moverse, levantándose con movimientos mecánicos. Sus ojos brillaban con la misma luz malévola que la máscara, y se dirigieron hacia el grupo con intenciones claramente hostiles. Carmen tomó la mano de Elena. ¿Qué hacemos? Elena miró a su padre, quien asintió con tristeza. Tienes que destruir la máscara, mi amor. Es la única manera. Pero si lo hago, tú también. Es hora de que descanse, Elena. He cumplido mi propósito. Padre Joaquín se colocó entre el grupo y los pacientes que se acercaban, su crucifijo creando una barrera de luz. Hagan lo que tengan que hacer. No puedo contenerlos mucho tiempo. Elena se acercó al altar, pero el doctor Herrera se interpuso. Si destruyes el corazón de sombras, liberarás fuerzas que consumirán la ciudad entera. ¿Estás dispuesta a cargar con esa responsabilidad? Estoy dispuesta a liberar a estas almas del tormento, respondió Elena, extendiendo la mano hacia la máscara. Cuando sus dedos tocaron el jade frío, una explosión de visiones la golpeó. Vio el cementerio original, los rituales sagrados que mantenían a los muertos en paz, la profanación que despertó a los espíritus, y finalmente, la verdad sobre el protocolo sombra. No era solo un experimento médico. Era un intento de crear un ejército de muertos vivientes para una guerra que aún no había comenzado. Una guerra entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. Con un grito que combinaba dolor y determinación, Elena levantó la máscara sobre su cabeza y la arrojó contra el suelo de mármol. El corazón de sombras se hizo pedazos con un sonido como el universo desgarrándose, y toda la realidad del quinto piso comenzó a colapsar. La destrucción del corazón de sombras desató un caos que trascendía lo físico.
La sala de transición se convulsionó como si fuera un ser vivo agonizante, las paredes orgánicas sangraron una sustancia luminiscente, y el aire mismo se desgarró en fracturas que revelaban glimpses de otros mundos, otras realidades. Los pacientes en las camillas comenzaron a disolverse, sus formas liberándose finalmente de décadas de tormento. Algunos se desvanecían en luz dorada, encontrando por fin la paz que se les había negado. Otros, corrompidos por años de exposición al protocolo, se transformaban en sombras hambrientas que se lanzaban hacia cualquier fuente de vida. Elena cayó de rodillas, abrumada por las visiones que continuaban fluyendo desde los fragmentos de la máscara. Vio la verdad completa: el Dr. Herrera no había actuado solo. Era parte de una organización secreta que había estado experimentando con la frontera entre la vida y la muerte durante siglos, y el Hospital San Rafael era solo uno de muchos sitios similares alrededor del mundo. «Elena», gritó Carmen, corriendo hacia su hermana mientras esquivaba las sombras que se materializaban desde las grietas en la realidad. Padre Joaquín luchaba contra las entidades liberadas, su crucifijo ahora brillando como un sol en miniatura. La destrucción de la máscara ha abierto todas las barreras. Tenemos que salir de aquí antes de que colapsen completamente. Miguel había encontrado a su hermano entre los pacientes liberados. Joaquín Santos se materializó brevemente, su forma joven y sonriente, antes de disolverse en partículas de luz. «Gracias», susurró antes de desaparecer para siempre. Pero el Dr. Herrera no había sido destruido. Su forma monstruosa se alzaba en el centro del caos, alimentándose de la energía liberada. «Necias. Han condenado a ambos mundos. Sin el protocolo para mantener el equilibrio, las fuerzas que contuvimos durante décadas se derramarán sobre la ciudad». Roberto Vázquez apareció junto a Elena, su forma más sólida que nunca. «Mi amor, hay una manera de detener esto, pero requiere un sacrificio». Elena lo miró a través de las lágrimas. «¿Qué tengo que hacer?» «El protocolo puede ser invertido, pero necesita un ancla voluntaria. Alguien que permanezca aquí para guiar a las entidades de regreso a su plano correspondiente. Pero esa persona quedaría atrapada aquí para siempre». «No», dijo Carmen firmemente, acercándose a pesar del caos que las rodeaba. «No voy a perderte también, Elena». Elena miró a su hermana, luego a su padre, y finalmente al horror que se desarrollaba a su alrededor. Las sombras hambrientas se multiplicaban, y podía sentir que su influencia se extendía más allá del hospital. En la distancia, escuchó sirenas de ambulancias y bomberos, lo que significaba que los efectos ya estaban alcanzando las calles circundantes. «Hay otra forma», dijo Miguel de repente, su voz cargada de una resolución desesperada. «Yo puedo quedarme. He estado obsesionado con este lugar durante 15 años. En cierto modo, ya pertenezco aquí». «Miguel, no», protestó Elena. «Tú tienes una vida, una familia». «Mi familia era mi hermano», respondió Miguel con una sonrisa triste. «Y ahora él está en paz. Puedo hacer esto, doctora. Puedo ser el ancla». Pero antes de que alguien pudiera responder, Roberto Vázquez se adelantó. «No será necesario. Yo he sido el guardián durante 30 años. Puedo serlo por 30 más, pero esta vez será diferente». El espíritu de Roberto comenzó a brillar con una luz intensa. «Elena, toma mi mano. Carmen, tú también. Necesito que me ayuden a realizar el ritual de inversión». Las hermanas se tomaron de las manos y luego extendieron sus brazos hacia su padre. Cuando sus dedos se tocaron, Elena sintió una corriente de energía pura fluyendo entre ellos. No era la energía corrupta del protocolo, sino algo más limpio, más natural. «El amor», murmuró Roberto. «El amor verdadero puede purificar incluso la magia más oscura». Padre Joaquín se unió al círculo, su fe añadiendo otra dimensión a la energía que fluía entre ellos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, comenzó a recitar, pero las palabras se transformaron en algo más antiguo, más universal. «El Dr. Herrera rugió de furia, lanzándose hacia ellos con sus tentáculos quirúrgicos extendidos.
pero cuando tocó el círculo de luz que los rodeaba, su forma monstruosa comenzó a desintegrarse. Esto no puede ser. He trascendido la muerte misma. No has trascendido nada, dijo Roberto con compasión. Solo te has perdido en el camino entre la vida y la muerte. Es hora de que encuentres tu camino a casa. La luz se intensificó hasta volverse cegadora. Elena sintió como si estuviera siendo desarmada y reconstruida a nivel molecular. Las visiones que había experimentado se organizaron en su mente, revelando no solo la historia del hospital, sino su propósito en todo esto. Ella no era solo la hija de Roberto Vázquez. Era la heredera de una línea de curanderos que se remontaba a siglos atrás, personas que habían servido como puentes entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Su trabajo como psiquiatra había sido una manifestación moderna de este don ancestral. Ahora entiendes, dijo Roberto mientras su forma comenzaba a volverse translúcida. Tu verdadero trabajo apenas comienza, mi amor. Hay otros lugares como este, otros experimentos que necesitan ser detenidos. Papá, no te vayas, suplicó Carmen. No me voy, pequeña. Simplemente voy a donde siempre debí estar. Pero estaré cuidándolas, siempre. La luz alcanzó su punto máximo, y luego se desvaneció gradualmente. Cuando Elena pudo ver nuevamente, estaban de pie en el quinto piso de un hospital abandonado normal. Las paredes eran de concreto agrietado, el techo tenía goteras, y el aire olía a humedad y abandono. Los pacientes habían desaparecido. El doctor Herrera había desaparecido. El altar y todos los elementos sobrenaturales se habían desvanecido como si nunca hubieran existido. Pero en el centro de la habitación, donde había estado el altar, encontraron algo, una pequeña placa de bronce que decía, en memoria de Roberto Vázquez y todos los que encontraron paz aquí. Que sus almas descansen en la luz eterna. Miguel se acercó a una ventana y miró hacia afuera. El hospital se está derrumbando, dijo con asombro. Los pisos inferiores se desplomaban en una implosión controlada, como si el edificio mismo hubiera decidido que era hora de descansar. Tenemos que salir de aquí, dijo Padre Joaquín, pero su voz ya no tenía urgencia. Había una paz en el aire que no habían sentido desde que entraron al hospital. Bajaron las escaleras rápidamente pero sin pánico. El hospital se desplomaba a su alrededor, pero de manera que parecía diseñada para permitir su escape. Cuando finalmente salieron al aire nocturno, se volvieron para ver cómo el Hospital San Rafael se convertía en una pila de escombros. Pero no era una destrucción violenta. Era más como ver a un anciano acostarse para su último sueño. Elena sintió una presencia familiar a su lado. Roberto Vázquez apareció una última vez, translúcido pero sonriente. Gracias, mis amores. Ahora puedo descansar. Te amamos, papá, dijeron Elena y Carmen al unísono. Y yo las amo a ustedes. Cuiden una de la otra. Y Elena se volvió hacia su hija mayor. Tu trabajo como sanadora apenas comienza. Hay otros que necesitarán tu ayuda para encontrar la paz. Con esas palabras, Roberto Vázquez se desvaneció en la brisa nocturna, llevándose consigo 30 años de dolor y dejando solo amor y recuerdos hermosos. Epílogo. 6 meses después, Elena había establecido una nueva práctica psiquiátrica especializada en trauma generacional y experiencias paranormales. Carmen había escrito una serie de artículos sobre hospitales abandonados y experimentos médicos no éticos, ganando reconocimiento nacional por su investigación. Miguel se había convertido en el historiador oficial del proyecto de renovación urbana que transformaría el sitio del antiguo Hospital San Rafael en un parque memorial. Padre Joaquín había establecido una capilla pequeña en el lugar, donde las familias podían venir a orar por sus seres queridos perdidos. Y en las noches tranquilas, cuando Elena trabajaba tarde en su consultorio, a veces sentía una presencia familiar que la observaba con orgullo. Ya no eran voces de tormento, sino susurros de amor y apoyo. El Hospital San Rafael había sido destruido, pero su legado vivía de una manera diferente, en la sanación, en la verdad, y en el amor que trasciende incluso la muerte.
Las hermanas Vázquez habían encontrado no solo a su padre, sino también su propósito. Y en una ciudad llena de secretos enterrados y traumas no resueltos, su trabajo apenas comenzaba. Pero ahora sabían que no estaban solas. Tenían la bendición de los antepasados, la fuerza del amor familiar, y la certeza de que algunas batallas, por difíciles que sean, vale la pena pelearlas. El hospital donde nadie regresa había cerrado sus puertas para siempre. Pero las puertas de la sanación y la esperanza acababan de abrirse.